Los verbos en inglés es otro claro ejemplo de por qué el inglés es mucho más sencillo que el castellano. ¿Que no? Ya verás. Imagina que es el caso contrario, que eres un guiri y tienes que aprender castellano. Imagínate el lío que es aprenderse el verbo ser. Ser y estar, que es yo soy, tú eres, él es, una movida, y el estar, otra movida. Y cuando acabas de aprendértelo, tienes que saber diferenciar qué significa una cosa y otra. Y no solo eso, es que cuando acabas de aprendértelo dices, no, pero es que está el subjuntivo, que si yo fuese, tú fueses, otra movida. Además de eso tienes las formas formales de usted es en vez de eres, y ustedes son en vez de sois. Y además, si vas a Argentina, dicen vos sos. Es un lío. De hecho, pregunta, si tienes algún amigo guiri o si tienes pareja guiri, por favor, pregúntale la odisea de aprenderse los verbos en castellano. Y por cierto, quiero hacer un disclaimer. Guiri aquí en este canal no es ofensivo. Es simplemente un término genérico para cualquier angloparlante, independientemente de que sean súper pálidos o rojos en verano, o da igual, cualquier persona que hable inglés y esté aprendiendo castellano es un guiri en este canal. ¿Sigues pensando que el inglés es difícil? Ser y estar, todo unido en un mismo verbo, to be. Te llevan machacando desde primaria, pero es que es súper sencillo, piénsalo. ¿Cuántas formas tiene el verbo to be? To be, 1, I am, you are, he, she, it, is, we, you, they, are. Ya tenemos aquí. Pasado, was y were. Participio de comido, bebido, reído, eso es un participio being. Y gerundio, being, el ing. 8 formas para el verbo más complejo del inglés. Y eso lo puedes hacer con todos los verbos en inglés. Piensa en have, que es tener y haber a la vez. No te tienes que aprender todas esas movidas de yo, tú, has, el, a. No. Have, has, had en pasado. Y el participio también es had. Having, 4. Piensa en do, por ejemplo. Do, does, el pasado es did. Participio done, doing, 5. Es que es extra fácil. Si lo simplificas es extra fácil. Solo que te llevan mareando con el present perfect, cosas así, desde primaria. Y no tienes por qué aprenderlo así. Vamos a simplificarlo más todavía. Vamos a clasificarlos entre los verbos normales y los verbos especiales. ¿Qué son los verbos especiales? Los verbos especiales son 3. To be, have, can. Podemos hablar también de los verbos modales, pero para eso tengo otro vídeo entero. Ve a él y ahí te lo explico todo. Así que 3 verbos. Estos 2 ya te los he explicado. El can. Can solo es presente. Solo puedes utilizar can en presente. Tienes la forma could para todo el pasado y tienes la forma también could para todo el condicional. No me tengo que aprender de yo pude, tú pudiste, él pudo, nosotros Lo único de lo que te tienes que acordar es que como solo puedes utilizarlo en presente, si quieres hacer el futuro necesitas otro verbo. Un sinónimo de can, poder, es ser capaz. Así que si lo quieres hacer en futuro, solo tienes que poner la partícula will, que hace todos los verbos en futuro, y luego be able. Luego explicaré los tiempos, pero piensa que will hace todos los verbos futuros. No me tengo que aprender que yo seré, tú serás, él será. Entonces, ya tenemos los verbos especiales, explicados más o menos. ¿Pero por qué son especiales? Básicamente porque no se conjugan con partículas, como los verbos normales. Después, tienen sus formas de conjugarse en presente, después unas irregulares en pasado, y lo más importante es que las preguntas, lo único que tienes que tener en cuenta es que se hace la inversión. Primero pones el verbo y después pones el sujeto y ya está. Me explico. I am a teacher. Eso es simplemente una afirmación. ¿Quieres preguntarlo? Pongo el verbo primero, después el sujeto y después lo que sea. Am I a teacher? Are you a student? Is he my flatmate? Eso es lo más complicado de los verbos especiales. Si pasamos a los verbos normales, es más sencillo todavía. Solo tienes que entender que son normales porque son el resto de verbos. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que en las negativas y en las preguntas necesitas partículas. Y la única partícula es do. Por ejemplo, I like pizza, afirmativo. I don't like pizza. Fin. Ahora, pasamos a interrogaciones. Necesitas una partícula que es ese do. Pues, do you like pizza? Does he like pizza? Vale, otra cosa que tienes que tener en cuenta dentro de los verbos normales es que hay algunos regulares y otros irregulares. Eso significa que en pasado, ahora lo explico, solo tienes que ponerle a los regulares una ed. Fin. Y a los irregulares tienes que aprenderte que tienen otras formas. La típica lista o columnas
que aprendiste en bachiller y que ya se te ha olvidado. ¿Por qué? Porque no lo has practicado suficiente. Te lo aprendiste, fuiste al examen y lo olvidaste. Bien, ya hemos simplificado en cómo se comportan esos verbos. Solo tengo que tener en cuenta que to be, have, can y los verbos modales son verbos especiales, se comportan de forma distinta que el resto de verbos que vamos a llamar normales. Vamos a por los tiempos verbales. Funciona casi al 95% igual que en castellano, solo que tienes que ponerlo en inglés. Es posible que te parezca un lío porque te hayan enseñado en la escuela todos los nombres de los tiempos verbales y piensas más en qué tiempo verbal tienes que utilizar que en realmente cómo se utilizan. Yo sé que tenéis que aprobar exámenes y que muchas veces ponen past perfect y todo eso, pero al principio no te aprendas los nombres, solo apréndete cómo funcionan. Y si sabes cómo funcionan en castellano, créeme que sabes cómo funcionan en inglés. De hecho, pregúntale a tu guiri de cabecera si sabe lo que es el past continuous o el past perfect o cosas así. No lo sabe. ¿Tú sabes conducir? ¿Pero sabes cómo funciona el motor o el embrague, todo eso? No, solo sabes que funciona. Pues esto un poquito igual. Lo que quiero es que sepas utilizar la lengua sin necesariamente saber cómo funciona la lengua. Y lo único que tienes que hacer para eso es poner las piezas en el orden correcto. Empecemos por el presente. Tú normalmente en castellano utilizas el presente para hablar de algo que está pasando ahora mismo o que pasa de forma habitual. Por ejemplo, si dices yo estudio inglés, lo único que necesitas es poner las piezas en orden en inglés. I study English. Créeme, puedo pronunciar mejor, pero es para que nos entendamos, ¿vale? Si utilizo la forma continua, yo estoy estudiando inglés, solo tienes que poner de nuevo las piezas en orden en inglés y la frase sale sola. Yo, I, estoy, am, estudiando, que es un gerundio, ando, endo, todos esos son gerundios, ing, studying, inglés, English. I am studying English. Y la verdad es que no tiene más complicación. Solo tienes que tener en cuenta una cosa. He, she, it necesita de una S al final del verbo. Y es lo único que te pide. Acordarse de poner una S cuando es he, she, it, en vez de aprenderse todo lo de yo soy, tú eres, nosotros somos, creo que es mucho mejor. Bien, si hablamos del pasado, parece muy difícil, porque hay irregulares y cosas así, pero, de nuevo, piezas en orden y ya está. Hay distintas escalas de pasado. Por ejemplo, algo que pasó y finalizó, yo compré, algo que era continuo, yo estaba comprando, o algo que acaba de pasar, yo he comprado. Más o menos funciona idéntico. Si dices yo compré, es I bought. Si dices yo estaba comprando, pones las piezas en orden, I was buying. De verdad que querría hacerlo más complejo para que esto durase más de 10 minutos y YouTube me pagase, pero es que no hay más. Esto es igual, hay distintas escalas de futuro, algo que va a pasar esta noche o muy pronto o algo que pasará en un futuro. Lo único que tienes que saber es que para ese futuro muy lejano, por ejemplo, en vez de aprenderme yo compraré, tú comprarás, él comprará, tienes que utilizar la partícula will. Pones will delante del verbo y se transforma en futuro. Es mágico. Si estás diciendo que en el futuro estarás haciendo cualquier cosa como yo estaré comprando, I will be buying. Si te fijas es exactamente lo mismo. Si quieres decir que vas a comprar cualquier cosa, lo único que necesitas es I am going to. Verbo to be en cualquiera de sus formas y going to. De hecho, esa forma puedes hacerlo en pasado. I was going to. Yo iba a comprar. Si quieres expresar que algo va a pasar ciertamente en un futuro muy cercano, puedes utilizar el presente continuo, lo cual es raro, pero lo utilizan. Por ejemplo, si esta noche vas a salir de fiesta, que no puedes salir de fiesta, vas a decir I am going out, porque lo sabes ciertamente y lo sabes tan cierto que para ti es como si fuese ya. Yo creo que si entiendes bien cómo funciona en tu idioma y solo pones las piezas en su lugar en inglés, funciona mucho mejor que si te aprendes esas columnas tan extrañas de presente continuo y pasado y cosas así. De todas formas, no te quedes con mi explicación, ponte a practicarlo tú solo. Lo único que tienes que hacer es ser consciente de cómo funciona en tu idioma y ponerlo en inglés. Vale, hablar con guiris. Por cierto, si crees que me ha quedado corto explicando cómo se niega, por ejemplo, en este vídeo, hay un vídeo que te explica todo sobre la negación. Así que nos vemos en el resto de vídeos, ¿vale? Que ahí también salgo. ¡Chao!